Bien, continuando con el tema de los logaritmos, estábamos viendo las propiedades de los logaritmos. Aquí vamos a ver, son 8 propiedades principalmente, solamente que generalmente en los libros solamente se explican, se enfocan a 3, que son logaritmo base b de a a la n es igual a n por logaritmo base b de a. Logaritmo base b de a por b es igual al logaritmo base b de a más el logaritmo base b de b. Logaritmo base b de a sobre b es igual al logaritmo base b de a menos logaritmo base b de b. Está muy sencillo, nada más que se ve mejor en la práctica. Entonces vamos a ver cómo sería ya en la práctica, con algunos ejemplos. Bien, entonces aquí nos dan un ejemplo 1, pero este está un poquito más difícil. Ahorita vamos a verlo. Desplegar este logaritmo aplicando las propiedades de los logaritmos hasta obtener múltiples logaritmos sencillos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un logaritmo grande, con un argumento muy grande, que es una fracción algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desplegarlo? Mira, te voy a decir cómo tiene que quedar. Aquí está, esta es la respuesta. Así tiene que quedar. O sea, está desplegado como varios logaritmos pequeños. 1, 2, 3 logaritmos pequeños. ¿Cómo logramos que esto al final quede como esto? Muy bien. Para esto vamos a recurrir a las propiedades de los logaritmos. Observa. Dice esta propiedad que cuando tengas una fracción algebraica como esta, lo vas a poner como el logaritmo base b del que está arriba, o sea, del numerador, menos el logaritmo base b del que está abajo, o sea, el denominador. Entonces vamos a utilizar esta propiedad para separar el numerador y el denominador. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí? Logaritmo base a de lo que está arriba menos el logaritmo base a de lo que está abajo. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Bien? Así. Menos el logaritmo base a de x más 1 a la cuarta. Bien, hasta aquí vamos muy bien. ¿Sí? Ahí está. Mira, ya lo había hecho. Ok, entonces vemos el renglón donde yo había hecho esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir simplificando, pero ¿cómo? Observa, esto que está aquí es una multiplicación de dos factores. X cúbica es un factor y la raíz cuadrada es otro factor. Entonces tengo que aplicar esta propiedad. Logaritmo base b de a multiplicado por b se puede desplegar como la suma del logaritmo base b del primer factor, o sea, del factor a, más el logaritmo base b del segundo factor, ¿correcto? Entonces, utilizando esta propiedad 6, vamos a referirnos ya como la propiedad 6, la propiedad 7, que fue la primera que utilizamos en este caso, la propiedad 6 ahora. Entonces vamos a desplegar esta x cúbica y esta raíz, ¿de acuerdo? Las separamos. Va a quedar como logaritmo base a de x cúbica más logaritmo base a de la raíz cuadrada. Y nos va a quedar de esta forma. Espera. Aquí, mira, esto, solamente enfocándonos a esto, va a quedar como logaritmo base a de x cúbica menos logaritmo base a, no, perdón, más, porque es este con signo de suma, más logaritmo base a de la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Así, ¿de acuerdo? Menos el otro logaritmo que está por aquí. ¿Qué más podemos hacer? Estamos tratando de simplificarlo lo más que se pueda. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, esta raíz cuadrada ya no se puede simplificar más, ya quedó así. Pero este paréntesis tiene un exponente 4, es decir, que es un argumento que tiene un exponente. Entonces se parece mucho a esta situación. Obsérvalo. Un argumento A con su propio exponente. ¿Qué hacemos con el exponente? Lo colocamos en la parte izquierda, antes o atrás del logaritmo, para que aparezca como coeficiente. Va a quedar como n por logaritmo base b de a. Es decir, un coeficiente. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cómo aplicaría? El 4 que ves aquí va a multiplicar a log. O sea, que va a quedar antes del log. Va a quedar aquí. Y el paréntesis se va a quedar sin el exponente. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Aquí yo ya lo había hecho y me quedó de esta forma. Mira.
Observa. Este 4 quedó atrás de la palabra log. El paréntesis quedó solamente como x más 1. Volviendo aquí, fíjate bien lo que podemos hacer también. La raíz cuadrada yo te había dicho que ya no se puede simplificar, pero ya me acordé que sí se puede simplificar, porque esta raíz cuadrada se puede expresar como a la 1/2. Y si la expresamos a la 1/2, le podemos aplicar la misma propiedad que vimos ahorita, es decir, el 1/2 se puede convertir en coeficiente del logaritmo. Y eso fue lo que hicimos aquí, mira. Pusimos 1/2 como coeficiente del logaritmo base a. Y el paréntesis quedó como x cuadrada más 1 sin exponente. ¿Viste? Está sencillo, ¿no? Muy bien. Y el más sencillo de todos es el primero, porque decía logaritmo base a de x cúbica. La x cúbica tiene un exponente, es un argumento con exponente. Entonces el exponente se pone como coeficiente del logaritmo. Va a quedar como 3, logaritmo base a de x, y listo. Ya quedó completamente desplegado. Se puede hacer al revés, ¿cierto? O sea, es decir, podemos pasar de este desplegado a este que está compacto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Podemos pasar de tener varios logaritmos a tener un solo logaritmo. Eso sería al revés. Y justamente eso es lo que vamos a ver en el ejemplo número 2. Dice transformar en un solo logaritmo. Una vez que ya lo desplegamos, usamos el mismo resultado que está aquí, ahora para juntarlo en uno solo. Bien, ahora pensamos al revés. Recuerda que las reglas de los logaritmos que estás viendo aquí se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, volviendo aquí al ejemplo número 2. Aquí tengo muchos logaritmos, muchos. Vamos a separarlos un poco. Tengo 3 términos. Bien, ¿qué hacemos con ellos? Observa, lo primero que hacemos es quitar el coeficiente y ponerlo como exponente del argumento. Este 4, por ejemplo, queda como x más 1 a la cuarta. Bien, un medio se colocó encima del paréntesis como x cuadrada más 1 a la 1/2. Y el 3 que está antes del log se puso encima de la x como x cúbica. ¿Viste? Es al revés. Ahora, este paréntesis que está aquí a la 1/2 se puede revertir a su forma de raíz cuadrada, ¿no? Queda como raíz cuadrada. Bien. El primero ya quedó como logaritmo base a de x cúbica. Y el último que quedó como menos log base a de x más 1 a la cuarta y listo. Pero ahora podemos hacer esto, fíjate muy bien. Esta es una de las partes más importantes, donde más dudas nos causa. ¿Qué hacemos ahora? Estos dos que se están restando, se les va a aplicar la propiedad que dice el logaritmo base b de a sobre b, ¿correcto? De a sobre b es igual a logaritmo base b de a menos logaritmo base b de b, pero al revés, o sea, es decir, de derecha a izquierda. Si tengo dos logaritmos que se están restando, yo los puedo ensamblar como un solo logaritmo en el cual el argumento es la división de a sobre b, el primero entre el segundo, del minuendo entre el sustraendo, ¿de acuerdo? El minuendo es el que está antes de la resta, el sustraendo el que está después de la resta. Y nos va a quedar entonces como logaritmo base a de esta raíz dividida entre este paréntesis. Aquí está la raíz y aquí está el paréntesis. Pero resulta que aquí también hay una suma, ¿cierto? Aquí hay una suma. La suma de este más este. Y como se están sumando, entonces se pueden juntar en un solo logaritmo. Y fue lo que hicimos aquí. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Es decir, ¿qué se hace primero? ¿Primero se fusionan estos dos como una división? ¿O primero se fusionan estos dos como una multiplicación? Da lo mismo, exactamente lo mismo. No importa, de todas maneras nos va a quedar el mismo resultado. Si empiezas por la división, o sea, poniendo la raíz encima del paréntesis, y luego aplicas al numerador la multiplicación, da lo mismo que si primero empiezas con la multiplicación y luego la división. Nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Está fácil, ¿no? Realmente está muy, muy sencillo. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, logaritmo base A de 7 más 4 logaritmo base A de 3. Bueno, esto ya lo había hecho, pero vamos a resolverlo. Bien, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Observa. Lo primero que yo haría sería quitar este 4. Este 4 que está aquí, ponerlo encima del 3, para que no tenga ese coeficiente. Es lo primero que yo voy a hacer.
Este 4 lo ponemos encima del 3 como exponente del argumento. Así, que quede 3 a la 4. Podría haber empezado por, como están sumándose, podrían juntarse en una sola multiplicación. No porque está este 4, si no estuviera este 4 sí se podría hacer. Por eso precisamente aquí sí primero tengo que quitar este 4. Quitamos el coeficiente, lo ponemos encima del 3 y ahora sí ya puedo juntarlos en uno solo. ¿Cómo quedaría? Quedaría como logaritmo base A de 7 por 3 a la 4, ¿de acuerdo? 7 multiplicado por 3 a la 4. Como 3 a la 4 es 81, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Me va a quedar 81 por 7. Y ese 81 por 7 me da 567. Y quedó como uno solo. Bien, está fácil, ¿no? Si tienen duda, por favor, escríbanlo para que lo resolvamos. Para que lo expliquemos de otra forma más sencilla. Pero yo creo que está muy sencillo. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Mira. Ok, entonces, en este otro ejemplo dice 2/3 del logaritmo base A de 8 menos logaritmo base A de 3 a la cuarta menos 8. ¿Qué hacemos aquí? Fíjate muy bien en esto porque esta es otra de las grandes dudas que tienen los estudiantes. Mucha atención con esto. Esto que estás viendo aquí es una resta. Esto es una resta. No vayas a pensar que esto se va a poner en forma de división, porque no existe esa regla, ¿de acuerdo? No existe una regla que nos diga que esto se puede poner en forma de división. Si estabas pensando en poner esto en forma de división, lo más probable es que la estés confundiendo. Estás confundiendo esta regla, esa idea, con esta regla de aquí, mira. Esta regla nos dice que cuando hay dos logaritmos que se están restando, pero es que los dos tienen que tener la palabra log. Si los dos tienen la palabra log, entonces sí podemos aplicar esta regla al revés. Juntarlos en un solo logaritmo con este argumento dividido entre este otro argumento. Ahí sí se puede. La regla 7. Aquí no se puede, en el ejemplo que tenemos aquí, no se puede, mira, en el B. O sea, yo no puedo poner este encima de este porque no dice la palabra log, sino que los dos son parte del mismo argumento. Es decir, 3 a la cuarta menos 8 no es más que una resta de dos números. 3 a la cuarta es 81. Y si a 81 le quito 8, 81 menos 8 me da 73, ¿cierto? Ahí está, mira, queda como 73. Ahora, ¿qué hacemos con este 2/3? Lo podemos poner encima del 8, ¿cierto? Encima del argumento 8, como exponente del 8. Va a quedar como 8 a la 2/3. Y si es 8 a la 2/3, queda como raíz cúbica de 8 al cuadrado. Pero como 8 al cuadrado es 64, queda como raíz cúbica de 64. Pero como la raíz cúbica de 64 es exacta, nos da como resultado 4, quiere decir que esto vale 4. ¿Viste qué sencillo? Muy bien. Entonces nos va a quedar como 8 a la 2/3. Finalmente queda como la raíz cúbica de 8, lo cual nos da la raíz cúbica de 64, perdón, 8 al cuadrado que nos da 64. Y la raíz cúbica de 64 dijimos que era 4. Así que queda como logaritmo base A de 4, menos logaritmo base A de 73. Y luego, como tenemos ya logaritmos que no tienen coeficientes ni nada más, que se pueden fusionar en uno solo, donde tengamos el 4 arriba y el 73 abajo. Y queda como logaritmo base A de 4 sobre 73. Muy bien, está fácil. Yo creo que está muy fácil. Pero vamos a ver más ejemplos. Bien, aquí tenemos el ejemplo C. Tenemos que juntar todo esto en un solo logaritmo. Vamos a ver cómo sería. Aunque ya lo habíamos resuelto, vamos a resolverlo nuevamente. Aquí yo veo muchos logaritmos. Vamos a separarlos para ver cuántos son. Son muchos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por dónde empezamos? Buscamos que no haya coeficientes. No debe de haber coeficientes. En este momento no hay ningún coeficiente, como por ejemplo, coeficiente sería como esto, ¿no? 7 log. No. Que no exista ningún número antes de la palabra log. Muy bien. Esto de aquí
estos no se pueden juntar en uno solo porque en primera no son términos semejantes y en segunda no tiene la palabra log. Si tuvieran la palabra log, cada uno se podría reunir en uno solo. Muy bien. ¿Qué hacemos con estos tres que están aquí? Los tres se están sumando, ¿de acuerdo? Los tres son de signo positivo. Se pueden fusionar en un solo logaritmo en el cual sus argumentos se están multiplicando. Eso es lo que vamos a hacer. Podemos ponerlo como logaritmo base A de x por 9 por paréntesis x cuadrada más 1. Bien, eso fue lo que hicimos aquí. Mira, logaritmo base A de 9 por x cuadrada más 1. Muy bien. ¿Y qué hacemos con este que está restando? Se puede poner abajo, el 5, solamente el 5. O sea que queda el 5 en la parte de abajo. ¿Viste? Se juntó todo en un solo logaritmo. Arriba los que se estaban sumando y el que se estaba restando se puso abajo. Así de sencillo. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Observa. El 9 se puso encima del 5 como 9 quintos. Eso es correcto, ¿no? Y luego la x se multiplicó por x cuadrada, que nos dio x cúbica, y x por 1, que nos dio x. Es todo lo que pasó. Y se puso a un lado este paréntesis. Igual, este paréntesis podría haberse quedado arriba junto al 9. O sea, podríamos haberlo dejado como 9 con el paréntesis aquí. Es la costumbre simplemente de ponerlo a un lado. Muy bien. Ya hemos explicado que esto va arriba. Excelente. Muy bien. Ok, aquí viene ya un ejemplo un poquito más difícil. Dice, instrucciones. Expresar cada uno de los siguientes logaritmos en función del logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3, utilizando las propiedades de los logaritmos. Ok, en la clase anterior explicamos lo que significa logaritmo natural. Cuando tú veas que dice la palabra ln, significa logaritmo natural. Vamos a apuntar esa frase. Logaritmo natural. Logaritmo natural también se le llama neperiano por el matemático que trabajaba con esto. Neperiano. Entonces, quiere decir que es un logaritmo de base E, ¿de acuerdo? Logaritmo de base E. La E es el número irracional que corresponde a la base de los logaritmos neperianos o logaritmos naturales. Muy bien. Entonces, es un valor numérico establecido como el número pi 3.1416. El número E sería, lo puedes obtener con tu calculadora como E a la 1 es igual a 2.7182. 2.7182, como aproximadamente pi es 3.1416. Pero en realidad tiene decimales infinitos. Dice, expresar cada uno de los siguientes logaritmos en función del logaritmo natural de 2 y del logaritmo natural de 3. ¿Qué podríamos hacer con este logaritmo natural de 6? Significa como logaritmo base E de 6. Lo vamos a poder ver como así, como si dijera logaritmo base E del número 6. Un segundito. Sí, esto es equivalente a que dijera logaritmo base E de 6. ¿Correcto? Así. Siempre visualízalo así. Es muy importante que veas que no significa, que no es una I. Pensamos que es una I de Iván y una N de niño, así como si dijera IN. Pero no es IN, es LN, es L de Laura, L de logaritmo y N de natural. Logaritmo natural. Igual en la calculadora aparece la tecla LN y la tecla log. Las calculadoras, la mayor parte de las calculadoras tienen dos teclas, LN, que significa logaritmo base E, y log, que no tiene la base, pero es base 10, ¿de acuerdo? Es base 10. Importantísimo esto que vamos a aclarar ahora. Como yo frecuentemente utilizo Wolfram Alpha y otras aplicaciones de inteligencia artificial o de computación avanzada, interpretan la palabra log como logaritmo base E o logaritmo natural, ¿de acuerdo? O sea, log para Wolfram es este logaritmo natural, ¿de acuerdo? No es logaritmo base 10. Aquí dice log es el logaritmo natural, importantísimo. Pero esto solamente aplica en Wolfram Alpha y otros programas de computación.
pero no funciona esto en las calculadoras comunes y corrientes, y tampoco en los libros de texto. En los libros de texto, log significa logaritmo base 10. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a expresar esto? Como lo que nos está pidiendo aquí el autor, que este libro se llama Precálculo de Sullivan. Muy bien, cuando nos pide Sullivan en este texto, es que expresemos en términos de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que el 6 es la multiplicación de 2 por 3, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Logaritmo natural de la multiplicación de 2 por 3, ¿correcto? Así, 2 por 3. Entonces, se aplica esta propiedad que dice que... perdón, es que se oye mucho ruido en la calle. Se aplica la propiedad que dice que el logaritmo base de A por B se puede separar en dos logaritmos, que sería el logaritmo base B de A más el logaritmo base B de B. Ay, perdón. Logaritmo base B de B. ¿Correcto? Así. Se puede separar en dos logaritmos. Y entonces, si aplicamos esta propiedad, entonces nos va a quedar como logaritmo natural, ojo, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3. Excelente. Así es como quedaría. Muy bien, ¿no? Muy fácil. Excelente. Muy bien. Entonces ya, esto ya quedó. Es lo que quiere el autor. Lo que quiere Sullivan es simplemente que lo expresemos todo en términos de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3. Muy bien. Ahora ¿cómo quedaría esto? Si es una división de dos argumentos, bueno, que si el argumento es una división de dos números, se puede separar en dos logaritmos, pero que se estén restando. Entonces quedaría como logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 3. ¿Ya viste? Qué sencillo. Muy bien. A ver el 3. El 3 está más difícil, ¿no? Dice el logaritmo natural de 1.5. ¿Qué hacemos? Tenemos que reinterpretar el 1.5 como una división de 3 entre 2. 3 medios es igual a 1.5. Quedaría como logaritmo natural de 3 dividido entre 2. Y luego le aplicamos exactamente esto mismo que en el ejemplo 2. Nos va a quedar como logaritmo natural de 3, en este caso, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2. Perdón, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2. Listo. Así es como se hace esto. ¿Cómo le harías con el ejemplo de 4? Dice logaritmo natural de 0.5. Para expresarlo así, ¿qué hacemos? Si yo divido 3 entre 2, me da 1.5, no me da 0.5. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo podría yo obtener esto? Piénsalo. ¿Puedo utilizar el 1? Podríamos usar el 1. A ver, logaritmo natural de 1 dividido entre 2. 1 entre 2. O sea, Sullivan no nos prohibió que utilizáramos el 1, ¿cierto? Aquí no nos dice Sullivan, prohibido utilizar el 1, ¿de acuerdo? Simplemente nos dice, por favor, quiero que dejes todo al final en términos de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 3. Así que está permitido usar el 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya quedó como un medio, entonces aplicamos la propiedad que vimos en los ejemplos anteriores y quedaría como logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Ojo con el logaritmo natural de 1. Muy bien, fíjate bien lo que te voy a explicar con esto de logaritmo natural de 1. Volvemos aquí a las propiedades de los logaritmos. ¿Qué dice aquí? Logaritmo base b de 1. Lo que dice esta regla, la regla 1 dice, el logaritmo de cualquier base, de cualquiera, incluso la base e, como en los logaritmos naturales, si el argumento es un 1, entonces el exponente es un 0. El exponente es el resultado del logaritmo. Acuérdate, ¿no? Eso lo vimos desde el principio, en la clase de ayer. Dijimos que el resultado se llama el exponente y que el 1 se llama el número. La b es la base. Muy bien. Si el argumento es un 1 o el número es un 1, entonces el exponente es un 0. Y eso proviene de la regla de los exponentes. X a la 0 es igual a 1. Muy bien.
Volvemos aquí al ejemplo. Entonces, ¿cómo dijimos que era el logaritmo natural de 1? Es un cero, es un cero. Entonces, esto nos va a quedar como 0 menos logaritmo natural de 2. 0 menos logaritmo natural de 2. Y esto pues es igual a menos logaritmo natural de 2. Menos logaritmo natural de 2. Así de sencillo. Muy bien, excelente. Podríamos interpretar este menos como un menos 1, ¿cierto? O sea, es decir, es correcto que esto es un menos 1. Y entonces podríamos subirlo encima del 2. O sea que nos puede quedar como logaritmo natural de 2 elevado a la menos 1. El problema es que esto ya nos va a quedar como logaritmo natural de 1, ojo, de 1 sobre 2. ¿Y qué pasa? Que regresamos a como estaba al principio. Logaritmo natural de 1 sobre 2. Es como dar vueltas en círculo. Muy bien. Entonces no es necesario. Por eso es que lo dejamos así. Porque lo que quería Sullivan es que lo expresáramos en términos de logaritmo natural de 2 o logaritmo natural de 3, o los dos, como en este caso. Muy bien, excelente. Vamos a ver la siguiente. En el ejemplo 5 dice logaritmo natural de 2 por e. ¿Qué hacemos con este caso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate muy bien. La propiedad de los logaritmos que dice el logaritmo base b de a multiplicado por b. ¿Esto a qué era igual? Esto es igual al logaritmo base b de a más el logaritmo base b de b, ¿cierto? Logaritmo base b de b. Y entonces, si le aplicamos esta propiedad, ¿cómo quedaría? Fácil. Y el logaritmo natural de 2, perdón, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de e. El logaritmo natural de 2 ya está en términos de lo que quiere Sullivan, ¿no? Sullivan dice que pongamos todo en términos de logaritmo natural de 2 y de 3. Pero, ¿qué pasa con el otro? Con el logaritmo natural de e. Piénsalo. Es como si dijera logaritmo base e de e. Así, literal. ¿Te acuerdas cuando te puse el ejemplo que te dije? Hay algunos logaritmos que son tan obvios que no lo podemos ni creer. O sea, por ejemplo, dice logaritmo base 10 de 10 a la 3. ¿Cuál sería el resultado? Si no dice la base del logaritmo, si no nos dicen aquí la base, ya sabemos que es un 10. Es como base 10. Es como si te preguntaran literalmente, ¿qué exponente le tengo que poner encima a este 10 pequeño para que se vea como este 10 grande? Pues la respuesta es tan obvia y sencilla que parece increíble, ¿no? Sería 3, simplemente la respuesta sería, solo hay que ponerle un 3 encima para que se vea como el otro 10. Y listo. Y en este caso sería lo mismo. ¿Qué le pongo encima a esta E para que se vea como esta E? La respuesta es un 1. Sí, un 1, porque si le pongo un 0, me va a dar 0, ¿no? La respuesta es 1, efectivamente, 1. Logaritmo base de E es igual a 1. O dicho de otra forma, el logaritmo natural de E es igual a 1. Pero por esto que te acabo de explicar. Espero que se entienda. Es muy fácil. Entonces el logaritmo natural de E es igual a 1. O sea que quedaría así. Y listo. Logaritmo natural de 2 más 1. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo 6. En el ejemplo 6 dice logaritmo natural de 3 sobre e. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de e. Pero a estas alturas ya sabes que esto es igual a 1, ¿no? Entonces sería igual a logaritmo natural de 3 menos 1. Perdón, menos 1. Ahí está. Y listo. Vamos a ver el ejemplo 7. Dice, logaritmo natural de 12. ¿Qué hacemos con este 12? Como todos lo quieren en términos de 2 y de 3, entonces va a quedar como logaritmo natural de 2
multiplicado por 2 multiplicado por 3, los números primos. Sí. Logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y esto lo separamos en logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 2, otra vez, más logaritmo natural de 3. Así. Pero como se está sumando dos términos semejantes, lo podríamos poner como 2 logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3. Listo. Así. Si ponemos este 2 encima del 2, va a quedar como logaritmo natural de 2 a la 2 y va a quedar como 4. Entonces, mejor no. Mejor lo dejamos así. Así como está. Muy bien. Algo muy parecido se le haría al que sigue, ¿no? Logaritmo natural de 24. Prácticamente es la misma lógica. Así que eso no lo vamos a explicar. Está muy sencillo. Pero vamos a ver el 9. En el 9 dice el logaritmo natural de la raíz quinta de 18. A ver, piénsalo. Intenta hacer el 9 y el 10. Quedan 7 minutos todavía. Intenta hacer el 9 y el 10. Te voy a dar unos 3 minutos. ¿Sí? Un momentito. Inténtalo hacer.
Muy bien. Entonces vamos a ver cómo sería. El ejemplo 9 tenemos que hacerlo de la siguiente forma. El 18 sería 6 por 3, ¿no? 6 por 3, o también se puede expresar como 2 por 3 por 3. 2 multiplicado por 3 por 3. Se puede separar en tres raíces, ¿no? Y también cada raíz se puede poner en forma de exponente fraccionario, es decir, que se puede poner como logaritmo natural de 2 a la un quinto, 2 elevado a la un quinto, ¿cierto? Multiplicado por 3 a la un quinto, 3 a la un quinto, multiplicado por otra vez 3 a la un quinto. Y luego de hacer eso, se va a separar en tres logaritmos, ¿no? Sería logaritmo natural de 2 a la un quinto. Me queda bien poquito tiempo, no nos va a dar tiempo, pero tenemos una idea. Logaritmo natural de 2 a la un quinto más logaritmo natural de 3 a la un quinto. Y ya estamos casi logrando lo que necesita el autor. Más logaritmo natural de 3 a la un quinto. Excelente. Y luego un quinto se va a bajar como coeficiente, ¿bien? Quedaría como un coeficiente, perdón, un quinto del coeficiente, perdón, un quinto del logaritmo natural de 3. Y los demás también. Pero queda menos de un minuto, así que esto lo vamos a interrumpir y lo vamos a retomar en la siguiente sesión. Muy bien, vamos avanzando bien con el tema de logaritmos. Muy bien, entonces continuamos en un ratito más, 20 minutos.